The world temperature is rising. The time is coming, brethren. Soon we shall fulfill the prophecy, overthrow humanity, and become the true rulers of the world. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy veremos las teorías conspirativas favoritas que han influido en la cultura pop, la opinión pública y han dado lugar a acontecimientos en el mundo real. Some flat earthers imagine the Earth looks like a snow globe, round but not sphere. Número 20. Las elecciones de 2020 fueron fraudulentas. Aunque los efectos llegaron a su punto álgido tras la victoria de Joe Biden, esto viene de mucho antes. La historia de los republicanos de negar los resultados electorales se remonta a décadas. Con las semillas de la desconfianza ya sembradas, a Trump le resultó fácil convencer a sus seguidores de que su derrota en 2020 fue fraudulenta. Algunos medios de comunicación tradicionales respaldaron la teoría y alegaron que la culpa era de máquinas amañadas y del voto de inmigrantes ilegales. Se convirtió en una creencia común entre la derecha y tanto políticos como votantes la reforzaron. But they also used an algorithm to calculate the votes they would need to flip. And they used the computers to flip those votes. Cuando Trump recuperó la Casa Blanca en 2024, su administración aprovechó la desconfianza para alterar futuras elecciones. It was a rigged election. Everybody now knows that. They found out. People will soon be prosecuted for what they did. Entre las recientes restricciones a los votos por correo y la ley SAFE, aprobada por la Cámara de Representantes, que exige una prueba de ciudadanía, parece que la conspiración podría afectar a la nación durante los próximos años. It all comes as President Trump continues to falsely assert the debunked claim that the 2020 election was stolen through widespread fraud. Número 19. El origen del COVID-19 y la desinformación sobre las vacunas. The coronavirus is a biological weapon and comes from a laboratory, probably from China. The US might also be behind it. En 2020 el mundo entero entró en pánico con el inicio de la pandemia de coronavirus. No tardaron en surgir teorías conspirativas, especialmente en torno a su origen y a las vacunas para prevenirlo. Las redes sociales y la propaganda de la derecha avivaron el fuego y en poco tiempo una parte importante de la población de Estados Unidos creía que había sido creado e infligido por el gobierno chino. Esto llevó a que el virus se propagara, con detractores que rechazaban el uso del cubrebocas y el distanciamiento social. Healthy people aren't dying. We're just getting over it like the flu. Do you see this like the flu? I see it like the flu. That's exactly what it is. It's a different type of flu. So what are you saying to the scientists and those who encourage you to keep apart and wear a mask? They're fearmongers. El lanzamiento de la vacuna en 2021 reforzó aún más esa sospecha, con afirmaciones que iban desde que alteraban el ADN hasta que rastreaban a los ciudadanos. Ambas teorías combinadas minaron la confianza del público en la comunidad científica y en muchos lugares del mundo aún no se ha recuperado. But when it comes to health misinformation that can endanger people's lives, that is not just normal political speech, I think it's appropriate to take a more strict perspective. Número 18. El gran reinicio. El COVID-19 no solo tuvo un impacto en la ciencia. En respuesta a la pandemia, el Foro Económico Mundial publicó una declaración sobre cómo mitigarían el daño financiero a raíz de ella. Se llamó el Gran Reinicio y así nació una nueva conspiración. I just see the need for such a dialogue. And I see the need for action. I see the need for a great reset. Las redes sociales difundieron rápidamente la idea de que la élite global planeaba controlar la economía y que la pandemia se había creado para lograrlo. Otros afirmaban que el capitalismo sería derrocado por la fuerza en favor del comunismo. The plan involves replacing shareholders of big companies with stakeholders, who happen to be left-wing bureaucrats and climate change zealots. Replacing mum and dad small businesses and private enterprises with big tech and big business. La teoría rápidamente ganó relevancia a nivel internacional y varios líderes importantes fueron criticados por apoyarla. Esto ha dado lugar a un movimiento nacionalista masivo y a un aumento del escepticismo hacia el gobierno en varios países de todo el mundo. A great reset? That sounds more like buzzword bingo masking some nefarious plan for world domination. Hands up. This kind of slogan hasn't gone down well. But all we really want to say is that we all have an opportunity to build a better world. Número 17. Las vacunas causan autismo.
A pesar de toda la ayuda que han aportado para limitar las enfermedades en todo el mundo, eso no ha impedido que las conspiraciones disminuyan la confianza de algunas personas. Desde la década de 1990 han prosperado entre esas comunidades las teorías de que las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubiola causan autismo. La investigación de Andrew Wakefield y la posterior atención mediática que recibió provocaron una alarma mundial y una caída en las tasas de vacunación en varios países. An elaborate fraud is what the BMJ is now calling the 1998 study by Dr. Andrew Wakefield that claimed a link between the measles, mumps, rubella vaccine and autism. Aunque finalmente se demostró que era un fraude, el daño ya estaba hecho. La desinformación en torno a todo tipo de vacunas ha florecido en Internet, lo que ha llevado a tasas aún más bajas y al regreso de enfermedades que se habían erradicado en Estados Unidos. If you'll talk to scientists around the world and look at the studies that we had before the committee, you'll find that they believe that mercury in vaccinations is a contributing factor to neurological problems, including autism. En 2025, la estafa original de Wakefield tuvo un regreso alarmante gracias a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, afirmaron que la legitimaban, asegurando que la desinformación no desaparecería pronto. In the meantime, over the last 20 years, there have been dozens of studies, dozens of them, that have not shown a link to, and the consensus, the vast majority of the organizations, the consensus of the scientific community is that there is no evidence of a link between autism and vaccines. Número 16. La élite reptiliana. Puede que se haya formado en gran parte a partir de un mito, pero su impacto en la sociedad ha sido real. La idea de que unos reptilianos humanoides que cambiaban de forma controlan el gobierno ha persistido, y teóricos como David Icke la han popularizado. In simple terms, there is a predator race which take a reptilian form. They're feeding off humanity, they've turned humanity into a slave race. La importancia del simbolismo en la religión y en la ficción ha hecho que se convierta en una creencia de gran alcance en todo el mundo. Humankind was not in charge of its destiny. It was the unwitting prisoner of a race of shape-shifting lizards who occupied the roles in the highest echelons of society. Varios líderes y candidatos internacionales han usado esta conspiración contra sus oponentes en las elecciones o la han presentado como un hecho, lo que ha llevado a que siga siendo popular entre millones de personas tan solo en Estados Unidos. La mayor confianza en esta teoría también ha llevado a un aumento de la violencia, ya que algunos creyentes la usan como justificación para matar a sus seres queridos o cometer actos de terrorismo doméstico. At one point, he writes to his friend about reptilians and lizard people that he believed control Earth and had tweaked human DNA. Número 15. Proyecto MK Ultra. In the early days of the Cold War, the CIA ordered the creation of a secret program intended to find ways of mind control. A veces las conspiraciones más aterradoras son las que tienen su origen en la verdad. En 1975, una investigación sacó a la luz un programa de 20 años llevado a cabo por la CIA. Conocido como MK Ultra, la revelación mostró que la agencia gubernamental había utilizado una gran variedad de métodos para intentar controlar la mente de las personas. Varios de los documentos fueron destruidos antes de que se descubriera, lo que llevó al público a completar los detalles por su cuenta. And during those hearings, the CIA finally admitted that this program existed. They admitted that it was probably not the right thing to do. Se especularon varias teorías, incluidas que se habían realizado pruebas con ciertos criminales y que la agencia sigue llevando a cabo estos experimentos. Aunque hubo cierto grado de transparencia por parte del gobierno de Estados Unidos tras la investigación y la divulgación de los registros, esto provocó una ola masiva de desconfianza que aún no se ha recuperado. While historians and survivors have exposed MKUltra's exploits to the world, much remains unknown about its extent and wider impact. Número 14. Pánico satánico. Con el cambio social llegó una reacción extrema. A lo largo de la década de 1980, el auge en fenómenos culturales como el metal y el aumento en el uso de guarderías contribuyeron a aumentar los miedos sobre el satanismo. When one or more of these warning signs are evident, you should look further for ritual items such as a pentagram or other satanic symbols. Comenzó en la década de los 80 y se extendió por todo el mundo. Se vio reforzado por las noticias y se hicieron innumerables acusaciones de abuso en nombre de Satanás.
personas inocentes de todo el mundo fueron acusadas injustamente e incluso encarceladas como resultado de la conspiración masiva. Much of what fueled the panic was not real. But these claims led to a wave of high-profile criminal trials in the... Incluso después de que la locura inicial se calmara, siguió teniendo un impacto considerable en la política. Los candidatos de hoy en día han intentado avivar el miedo contra sus oponentes asociándolos con el satanismo, asegurándose de que no se borre de la mente del público. This strange period of moral hysteria serves as a reminder of what can happen when we abandon the pursuit of facts for a more sensational fiction. Número 13. La teoría de la Tierra plana. Puede parecer fácil de desmentir, pero eso no ha disminuido su impacto ni un poco. But for the people attending the first Flat Earth International Conference here in Cary, North Carolina, their Earth is indisputably not round. La teoría de que la Tierra es plana y no esférica se remonta a la antigüedad y ha persistido hasta bien entrada la era moderna, gracias al respaldo de celebridades y al auge de las redes sociales. A finales de la década de 2010, ya se habían creado conferencias en apoyo de esta desinformación en varios países. Ha persistido a pesar de las abundantes pruebas que demuestran lo contrario. We're saying that we live on a flat, enclosed world that is basically, you're basically living in a big soundstage with walls and a floor and a ceiling. The Truman Show. The Truman Show. Yeah, very, very, very similar. Esto ha puesto de manifiesto tanto una mayor desconfianza en la ciencia como en las agencias que han realizado pruebas para refutarla. Los creyentes han cuestionado todo, desde las experiencias de los astronautas hasta las fotos del planeta, lo que ha contribuido a que siga siendo una de las conspiraciones más extendidas en todo el mundo. We asked a poll. You've got a long way to convince our viewers, I'm afraid. Do you think the Earth is flat? No, say 94% of you, but 6%, That's probably about right. All I'd say is go research it for yourself. There is a wealth of material online. Número 12. QAnon. Las conspiraciones nacidas en Internet han sido tan dañinas como las que las precedieron. QAnon saltó a la fama por primera vez en la década de 2010 en 4chan y afirmaba ser una fuente interna de la administración Trump. It's creeping into the mainstream of political conversations. Just this past weekend, Trump retweeted QAnon dozens of times. Se difundió rápidamente por internet y se abrió paso hasta el público general, donde se convirtió en un movimiento con muchos seguidores. Varios políticos conservadores han impulsado la teoría, lo que solo legitimó a los ojos de los creyentes. Membership of the biggest public QAnon groups rose by 700%. Su popularidad ha tenido consecuencias desastrosas. Varios de sus seguidores han cometido delitos para difundirlo, desde secuestros hasta intentos de terrorismo interno. La situación llegó a su punto álgido a principios de 2021, cuando personas vinculadas a QAnon participaron en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Aunque es una estrategia bastante reciente, su impacto ya ha demostrado ser astronómico. Nearly half of QAnon supporters say the coronavirus isn't real, and half say 5G cellular technology is responsible for its spread. Número 11. El 11S fue un trabajo interno. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. ¿Realmente un país atacaría a sus propios ciudadanos? Para muchos que creen que el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en los ataques del 11 de septiembre de 2001, la respuesta es un rotundo sí. Las teorías circularon por internet horas después, se extendieron por todo el mundo y surgieron diversas afirmaciones en Europa. Desde entonces se ha convertido en una de las conspiraciones más extendidas de la historia moderna. A study in 2016 found more than half of Americans believed the US government was concealing information on the 9/11 attacks. El truterismo saltó rápidamente a la fama y llevó a que figuras de la extrema derecha como Alex Jones tuvieran una plataforma. Ha sido impulsada por políticos con funcionarios electos promoviendo tanto esto como el pensamiento conspirativo. La legitimidad de la tragedia ha sido cuestionada por varios líderes mundiales y ciudadanos, lo que prácticamente garantiza que la gente seguirá cuestionándola. The Tower 7 one is the weirdest one of all, because when you watch that one, that was like, why does that collapse like that? Yeah. Número 10. El asesinato de John F. Kennedy. Puede que no haya sido el primer político asesinado mientras ocupaba el cargo, pero su muerte ha permanecido en el centro de las teorías conspirativas durante décadas.
President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassin's bullets in downtown Dallas. Las teorías sobre la supuesta verdad detrás del asesinato del presidente John F. Kennedy comenzaron a circular casi de inmediato después de que ocurriera la tragedia. El primer libro de miles sobre el tema se publicó en 1964, lo que consolidó su importancia. Incluso después de que se declarara que Lee Harvey Oswald actuó solo, la opinión pública se mantuvo sin cambios. There are lots of theories. It was Castro, the Mafia, the Soviets, the CIA, you name it. Esto marcó un cambio permanente en la cultura estadounidense, donde los ciudadanos ya no tenían fe ciega en su gobierno. Una encuesta en 2023 reveló que el 65% de los adultos creía que había otras personas involucradas en la muerte de Kennedy, y no parece que esas cifras vayan a bajar significativamente pronto. Other dead-end theories over the years include this Secret Service agent with a rifle in the motorcade slipped and shot the president, or that a gunman fired from the curb-level storm drain. Número 9. Estelas químicas. Desde 1996 algunos ya no ven el cielo de la misma manera. Ese año la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un informe en el que se discutía el concepto de modificar los fenómenos del clima. Esto se convirtió en una conspiración según la cual el gobierno estaba rociando a la población con productos químicos. La prueba, las finas estelas de condensación que dejan los aviones. But Coates and other lawmakers call the lines chemtrails. She claims the lines are made of nanochemicals that change the weather. No tardó mucho en difundirse la teoría en foros en línea y para finales del siglo ya se estaba promoviendo también en programas de radio. Desde entonces se ha extendido tanto que varios funcionarios gubernamentales de distintos países la han desmentido. Who is doing this? There's multiple people, multiple groups, contractors. También ha influido en la opinión de algunas personas sobre fenómenos climáticos terribles, y algunos incluso afirman que fueron la causa de una sequía de 5 años en California. It's done, we think, by DARPA, and a lot of it now is coming out of the jet fuel. Número 8. Control climático del HAARP, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Cuando se trata de conspiraciones centradas en los elementos, las estelas químicas son solo la punta del iceberg. Más o menos al mismo tiempo que saltaron a la luz, los autores comenzaron a especular que el gobierno de Estados Unidos podría usar HAARP, también conocido como Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, para crear fenómenos climáticos extremos. It is a $100 million Air Force project known as HAARP, and critics of the soon-to-be completed facility charge it just may turn out to be the ultimate doomsday machine. Desde entonces se ha culpado al programa de las catástrofes naturales. Se les ha acusado de manipular catástrofes tanto nacionales como internacionales, y cada tormenta parece reforzar el apoyo a esta teoría. The HAARP device appears to be an experiment in weather modification. La fe continua en esta tesis ha aumentado la mentalidad antigubernamental entre muchos teóricos. No solo ha eclipsado casi por completo cualquier trabajo positivo realizado por el programa, sino que también ha inspirado a algunos a planear ataques terroristas internos contra la instalación. Controlling the weather is the ultimate superweapon. It's even more powerful than the atomic bomb. Número 7. El gran reemplazo. Las conspiraciones creadas para avivar las llamas del racismo han demostrado ser algunas de las más peligrosas. Una de las más impactantes ha sido la teoría del gran reemplazo, que afirma que existe un complot para reemplazar a la población blanca por personas de color. Great replacement theory was popularized by the French white supremacist Renaud Camus. Well, I think there is an invasion. I think there is a colonization. Esto surgió a principios del siglo XXI en medio de un creciente descontento hacia la inmigración. Desde entonces ha recibido un inmenso apoyo global, con países de los 5 continentes afirmando que es real. Desde que se volvió mainstream, ha demostrado ser extremadamente dañina. The Great Replacement? Yeah, it's not a conspiracy theory. It's their electoral strategy. Ha llevado a aumentos de actitudes racistas y xenofóbicas. También ha inspirado a varias masacres horribles llevadas a cabo en nombre de la supremacía blanca, con muchos autores citándola y aludiéndola en sus manifiestos. And it is a very dangerous development, and it's one for which we have not collectively as a society held these tech companies and social media platforms accountable. Número 6. El Estado Profundo. Once the preserve of conspiracy theorists, now the President of the United States calls himself a victim of it.
Aunque se ha hablado de ello en un contexto global desde la década de 1990, pasaron otros 20 años antes de que se volviera mainstream. La teoría del Estado profundo, que postula que el gobierno está siendo controlado internamente por personas del sector privado, cobró gran relevancia por primera vez durante los primeros años de la presidencia de Donald Trump. Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. Gracias a su influencia, logró convencer a su base de seguidores de que se enfrentaban a funcionarios ejecutivos secretos. Esto hizo que se convirtiera en una creencia muy extendida entre la base conservadora. Right-wing media sees Robert Mueller's investigation into possible collusion with Russia as the deep state in action. Esto ha dado lugar a un nivel extremo de desconfianza contra sus enemigos y muchos piden que sean arrestados. También ha hecho que cualquier crítica en su contra sea descartada como noticias falsas de sus detractores, lo que enturbia aún más las aguas del discurso político. You see, Sean, is that Donald Trump is innocent and the deep state is guilty. Número 5. El alunizaje fue un engaño. Aunque al principio se consideró uno de los mayores logros de la nación en el siglo XX, no tardó mucho en convertirse en una conspiración. Todo comenzó en 1976, cuando salió al mercado una novela autoeditada que afirmaba que el alunizaje había sido un montaje. El escepticismo siguió creciendo y para el siglo XXI se había convertido en una opinión internacional más generalizada. The conspiracy theorists said the Apollo 11 moon landing was shot on a secret film set in the Hollywood Hills, or a remote military base. Aunque tal vez no tenga el mismo carácter peligroso que otras teorías más controversiales, ha tenido un impacto considerable en la sociedad. Not only has it not been released, NASA destroyed it. Es uno de los primeros ejemplos de cómo la confianza en la ciencia y la tecnología moderna se tambaleó. Más allá de eso, también sentó las bases para que muchos grandes eventos fueran descartados como falsos, lo que permitió que siguieran otras conspiraciones. If it was faked, yeah, of course can't prove that. Then it's just one more instance of the U.S. government having to backfill, a 57-year-old lie. Número 4. El Área 51 y los extraterrestres. Dado lo confidencial que es, no es de extrañar que haya sido fuente de varias conspiraciones modernas. According to Lazar, the United States Navy has possession of 9 alien spaceships, one of which Lazar was assigned to analyze at Area 51. Ya sean las teorías sobre las armas que podrían estar desarrollando o los rumores de contacto con extraterrestres, el misterio que rodea el Área 51 la ha convertido en un objeto de interés mundial. Esto último ha sido motivo de intriga pública desde finales de la década de 1980 y eso solo aumentó una vez que la base fue desclasificada en 2013. And there are even stories that a special facility at Area 51 once held a survivor of the 1953 Kingman UFO crash, an alien entity known as J-Rod. Tuvo un efecto palpable en la cultura pop, ya que se le hizo referencia en varias obras de ciencia ficción y se convirtió en el tema de un meme viral que se transformó en una incursión. La confianza predominante en esta hipótesis también ha empezado a afectar a la política y algunos candidatos usan la promesa de desclasificar documentos como forma de ganar apoyo. If everyone knows that it exists and what kind of work is done there, could Area 51 have outlived its purpose as a strategic military asset? Número 3. Negación del Holocausto. Uno podría pensar que un evento tan horrible y trágico como el Holocausto sería reconocido universalmente. Desafortunadamente, ese no es el caso. Deaths of millions were caused by starvation and disease. Las conspiraciones que encubren o niegan abiertamente el Holocausto comenzaron a extenderse por toda Europa poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en un fenómeno global gracias al Instituto para la Revisión Histórica de Estados Unidos, que amplificó la teoría antisemita. You are entitled. Yes, I deny the Holocaust. It's an extortion racket. You are entitled. Internet las difundió aún más, permitiéndoles llegar a personas de todas las edades. La desinformación generalizada ha tenido muchas consecuencias, como que se nieguen otros movimientos genocidas en todo el mundo.
When it comes to denial and distortion, it's over 60%, with 1 in 10 teachers experiencing denial and distortion expressed by their students. La negación del Holocausto también ha contribuido a actos de violencia modernos contra las comunidades judías, como la masacre de la sinagoga Tree of Life en 2018. Número 2. Los protocolos de los sabios de Sion. La desinformación ha tenido consecuencias peligrosas. A principios del siglo XX se hizo pasar por real un manuscrito falso que detallaba un supuesto complot para que los ciudadanos judíos tomaran el control. Los protocolos de los sabios de Sion se tradujeron a diferentes idiomas y se vendieron en todo el mundo, donde se tomaron como un hecho y fueron amplificadas por figuras influyentes como Henry Ford. The book claims to be a real record of a secret meeting. In this secret meeting, powerful Jewish people plot to take over the world. Aumentaron los sentimientos negativos y la violencia contra la comunidad judía, e incluso fue utilizado por la Alemania nazi para justificar su persecución de la población. Ha seguido teniendo un gran impacto hasta bien entrado el siglo XXI, y algunos de sus temas se han utilizado para crear nuevas conspiraciones. El libro ha causado un daño incalculable hasta ahora, y no se sabe cuánto más causará. But it clearly had sort of Elders of Zion kind of feel to it, international banking crisis plot or conspiracy rather. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. El nuevo orden mundial. I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Aunque la creencia de que sociedades secretas como los Illuminati gobiernan el mundo han formado parte de las subculturas marginales durante décadas, cobró nueva relevancia tras la publicación del nuevo orden mundial de Pat Robertson en 1991. Los medios de comunicación hicieron el resto del trabajo y tanto los programas de radio como internet la difundieron por todas partes. Esto ha creado una paranoia extrema y algunos creyentes analizan minuciosamente cada evento público y cada figura para encontrar pruebas de su existencia. Esto ha llevado a que varias celebridades sean acusadas de ser miembros. Everyone from the BBC to Beyoncé has been accused of being part of the Illuminati, a secret group said to comprise of the world's most powerful people seeking to establish a new world order. Pero eso no es todo. El miedo al nuevo orden mundial también ha llevado a algunas personas a cometer actos de violencia, y algunos expertos temen que esto se intensifique aún más si crece el pánico en torno a este tema. It said he targeted TSA agents to, quote, instill fear in your traitorous minds, and also mentioned NWO, or New World Order. ¿Cuál de estas conspiraciones crees que ha tenido mayor impacto en la sociedad? ¿Crees que alguna es real? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.